Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro resaltó la importancia de que la comunidad internacional apoye la migración venezolana. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre el COVID-19. MAP OEA, mujeres del Valle del Cauca fortalecen sus capacidades en enfoque de género. Conversatorio Acción Política Parlamentaria en tiempos de COVID-19. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, su apoyo a la redemocratización del país y señaló que hay que enfrentar el COVID-19 con un gobierno de emergencia nacional, con gente de probada vocación democrática y honestidad. Almagro también resaltó la importancia de que la comunidad internacional apoye la migración venezolana especialmente vulnerable en la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre el COVID-19. También somos una región altamente urbanizada, con muchas personas que viven en barrios muy densos, con condiciones económicas y sociales pobres, brindan un terreno fértil para el COVID-19. Y no es sorpresa, por lo tanto, que estas comunidades se encuentran entre las más golpeadas por la pandemia. Igualmente, son menos resistentes a los shocks económicos de los padres que no tienen trabajo, están desempleados, y los niños que no asisten a la escuela. También quiero resaltar unos cuantos grupos específicos que se encuentran en gran riesgo debido a las barreras sociales y por lo tanto requieren de políticas específicas para protegerlos. Las mujeres. Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por las crisis sanitarias. Esta pandemia no ha sido nada diferente. Las mujeres en nuestra región enfrentan disparidad de ingresos, falta de acceso adecuado a servicios sanitarios y a menudo son sometidas a violencia de género. Además de ello, las mujeres constituyen el 70% de la fuerza de trabajo sanitaria en las Américas. Eso quiere decir que ellas están en la primera línea de batalla del COVID-19 y se encuentran desproporcionadamente afectadas por esta. Los afrodescendientes en América Latina luchan para poder tener acceso a atención, a cuidados apropiados en condiciones normales, un reflejo de discriminación estructural y de desigualdad racial. Estas condiciones los colocan en mayor peligro de contraer el COVID-19 y enfrentan las consecuencias más serias de la enfermedad. Las poblaciones indígenas, como mencioné antes, enfrentan niveles elevados de inseguridad alimentaria, diabetes tipo 2 y se ven afectados por enfermedades endémicas como tuberculosis y malaria, que los hacen más probables a padecer y sufrir la carga de la pandemia. Cuando viven en aislamiento o en zonas lejanas, se enfrentan a desafíos de las interacciones con grupos no indígenas, quienes pueden ser portadores del COVID-19 así como otras enfermedades, y al mismo tiempo habrán de luchar para poder tener acceso a servicios sanitarios en las pequeñas aldeas y en las grandes ciudades. El COVID-19 se propaga rápidamente en nuestras cárceles, en nuestras prisiones, donde el hacinamiento y las malas condiciones de higiene hacen que sea difícil para los reos protegerse del virus. Esto también es cierto para los migrantes que viven en asentamientos temporales o que están en el proceso de migrar, donde el acceso a los servicios sanitarios a menudo es limitado. Finalmente, la gente con enfermedades o padecimientos subyacentes son específicamente susceptibles a hospitalización, a un padecimiento más grave y a muerte debido a COVID-19. Desafortunadamente, casi 221 millones de personas en nuestra región se encuentran en un riesgo creciente debido a que tienen uno de estos padecimientos subyacentes, incluyendo personas con enfermedades no transmisibles como padecimientos cardiovasculares, obesidad y diabetes. Estos grupos no solamente son vulnerables al virus, sino que habrán de enfrentar interrupciones en tratamiento y en atención médica para
lo que suelen ser enfermedades manejables debido a sistemas sanitarios desbordados. El proteger a grupos vulnerables es crítico para poder enfrentar las emergencias económicas, sociales y sanitarias y ganar la pelea contra el COVID-19. Es necesario, porque no podemos detener la propagación del virus si no nos concentramos en todos aquellos afectados por el virus, incluyendo poblaciones vulnerables. También es nuestra responsabilidad, porque todos tienen el derecho a la salud, a tener acceso a pruebas, a tratamiento y atención, sin importar quiénes son o dónde viven. El enfoque de género fue una de las mayores victorias de las organizaciones de mujeres en los acuerdos de paz celebrados entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Gracias a la lucha de decenas de organizaciones, se reconoce que las mujeres sufrieron afectaciones diferentes a los hombres en el marco del conflicto armado interno y que por tanto deben ser reparadas de manera específica. 3 años después de la firma de esos acuerdos, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó a la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz en 4 eventos realizados en el Valle del Cauca, donde más de 200 lideresas sociales y víctimas de la violencia recibieron de parte del Instituto Kroc un informe sobre los avances en la implementación de los acuerdos de paz. 1 a 1, el Instituto Kroc y las mujeres asistentes analizaron los puntos de la agenda negociada en La Habana para atender los alcances de cada acuerdo y el estado de la implementación. Allí descubrieron, por ejemplo, que en el tema de género se ha avanzado en la creación de los marcos, normas, protocolos y la reinstalación de la propia instancia especial, pero ha habido muy escasos avances en cuanto a la implementación en territorio de las medidas especiales y transversales de género en cada uno de los 6 puntos del acuerdo. Las mujeres plantearon varias preocupaciones respecto a la implementación de los acuerdos. Le pidieron al Instituto Kroc a profundizar la mirada territorial de los avances y retos de este proceso, puesto que no se sienten representadas en los informes. Además, se mostraron más interesadas en revisar análisis cuantitativos de la implementación del acuerdo, más que en observar los porcentajes cuantitativos. Tras discutir los temas en grupos de trabajo, las mujeres de los 4 municipios coincidieron en reconocer el bajo conocimiento que tienen frente a las acciones de implementación del acuerdo de paz y su poca participación en las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, las lideresas sociales reconocieron el trabajo de la MAP OEA y de otros organismos internacionales para vincular el tema de género a las agendas locales y para trabajar con las mujeres de comunidades étnicas. Finalmente, más allá de los avances y restos en implementar los puntos de agenda negociada, las mujeres del Valle del Cauca claman por la no repetición. Muchas de ellas denuncian la presencia de grupos armados ilegales en la región, así como afectaciones a la vida de las comunidades. Para ellas, sin garantizar la vida, es imposible avanzar hacia la paz duradera. La Organización de los Estados Americanos realizó el viernes 15 de mayo un conversatorio sobre la acción política parlamentaria en tiempos de COVID-19. La Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos ante el coronavirus en las Américas de la OEA propone recomendaciones para una respuesta inclusiva de las personas con discapacidad durante la pandemia. Gracias a la Fundación Nelly Isabel de Chile, se puede interpretar secciones de la Guía de la OEA en lenguas de señas. Tema: emergencia del coronavirus COVID-19. Respaldo jurídico. Tú te preguntas qué es, te voy a explicar y mostrar pruebas del respaldo jurídico. 1. Derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, sin ningún tipo de discriminación. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aparece en el artículo 25 sobre salud. Por ejemplo, una persona sorda no sabe si tiene coronavirus. ¿Cómo sabe si tiene o no? Va al hospital, solicita que lo puedan examinar y que le informen si tiene o no coronavirus. Es su derecho a recibir información sobre el coronavirus. 2. Derecho a la prevención, acceso y atención en salud para las personas con discapacidad sin discriminaciones. En la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. También en el Programa de Acción de la década de las Américas por los derechos y dignidad de las personas con discapacidad,
de la OEA. Por ejemplo, ahí dice, debe informar todo sobre el coronavirus, entregar información completa del antes, durante y después, información permanente para las personas con discapacidad. 3. El Estado debe garantizar la gestión integral de las necesidades de personas con discapacidad ante una emergencia, protegiendo siempre su autonomía. En el programa de acción de la década de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad de la OEA. Por ejemplo, ¿cómo el Estado es responsable de informar? El Estado debe siempre informar el proceso que ocurre con el coronavirus, desde lo que ocurre ahora en el proceso hasta que finalice. 4. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En el programa de acción de la década de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad de la OEA. Por ejemplo, es importante nuestro derecho a informarnos de todo, el proceso, el cuidado, la salud, cómo debemos combatir el coronavirus. Nosotros también tenemos derecho a recibir información continuamente de este proceso hasta que se acabe el coronavirus. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.